¿Cómo sobrellevar la noticia de que nuestro hijo tiene una discapacidad? Parte 2. Como les comenté en el video anterior, al momento de que mi mamá me dice que todo lo íbamos a poder manejar, entra la parte mía como mamá de decir que hice mal, voltear atrás y decir, algo pude haber hecho yo diferente, no me cuidé, soy responsable de que mi hijo tenga esta discapacidad. Y empiezan muchísimos pensamientos donde nos empezamos a latigar como papás. Y pues bueno, o sea, todavía no había dado la noticia, ¿no? Al que en este momento era mi esposo. Mi esposo en ese momento trabajaba como policía y él estaba en ese momento en servicio. Entonces, me acuerdo que nos paramos en una calle, él llegó en la patrulla y yo llegué en la camioneta con mi mamá y con mi hijo y yo me bajo de la camioneta y entra esta noticia fuerte con la pareja de decir, nuestras dudas eran ciertas. Nuestro hijo sí es sordo. Yo hoy lo puedo decir, porque yo me acuerdo que esta palabra de decir mi hijo es sordo era algo que no podía manejar. Y se acuerdan que en el video anterior les dije esta parte de la odisea que existe en este proceso en el cual como papás podemos llevar o no llevar. Entonces aquí comienza el camino y aquí comienza este proceso en donde no puedo hablar mal de gobierno porque a mí me apoyaron mucho en muchas cosas que el día de hoy mi hijo tiene. Solo sí puedo decir que creo que se pudieron haber manejado de otra manera. ¿A qué me refiero con esto? Recuerdo muy claramente a la persona que estaba a cargo de esta área que viene siendo en el Hospital de la Mujer, que viene siendo toda la audición. Los papás vamos totalmente destrozados por la noticia que tenemos de nuestro hijo. Yo recuerdo que llegué con mi bebé y en vez de escuchar una palabra de aliento de lo que yo estaba viviendo, escuché solamente la siguiente frase. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Por qué se tardó tanto? Y bla, 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 bla. Y llegó un punto en donde le dije, a ver, espérese. Yo vengo a que me oriente qué es lo que ocupo hacer para que mi hijo escuche. No vengo a que me regañe. Y creo que esa es la parte empática que deberían de tener las personas que están a cargo de estas áreas, porque pues los papás vamos mal. Vamos con muchas emociones y no sabemos cómo guiarlas, ¿no? Llega la odisea de que pues yo era derechohabiente de lo que viene siendo la institución a donde yo trabajaba y mi hijo no tenía, o sea, tenía la derechohabiencia mía. Y para que él pudiera hacerse este estudio, él no tenía que tener derechohabiencia. Entonces, tuve que renunciar a la derechohabiencia de mi hijo para que mi hijo le pudieran hacer estudios. Tuve que tocar puertas porque era la primera puerta que encontraba cerrada. La primera puerta en la cual me decían, tú tienes esta derechohabiencia y tu hijo no puede ser atendido aquí. Y entonces me empecé a mover como mamá. No me quedé ahí. Al final pude hacerle los estudios a mi hijo, en el cual tiene que estar despierto 24, 36 horas durante toda la noche para que le puedan hacer este estudio en la mañana. Recuerdo que pues era su primer estudio. Nosotros estábamos totalmente desvelados. Mi familia en ese momento, mis 2 hijas, el que era mi esposo, el niño y yo, nos unimos. Hicimos como una unión, como un clic de todos estamos con él, todos lo vamos a apoyar. Y mis niñas estaban chiquitas. Entonces, esta parte de ir al hospital, quedarnos afuera, con café, con chocolate, durante todo este tema de los estudios, fue algo que nos unió en ese momento. Y llega la otra parte. Le hacen los estudios, efectivamente, mi hijo pues tenía pérdida auditiva, hipoacusia bilateral, severa de un oído y profunda del otro oído. Entonces, él era totalmente candidato a auxiliares en ese momento. Entra todo el show ahora de cuánto cuestan los auxiliares, cómo puedo hacerle. Muchos papás entramos en este conflicto de cómo los voy a pagar, porque estás hablando que son auxiliares que pueden costar hasta 46,000 pesos, 50,000 pesos, o no sé, ¿no? Hay de diferentes precios. Y en ese momento yo no tenía la economía como para poder pagarle a mi hijo estos auxiliares, ¿no? Entonces, el tocar la puerta. Pero creo que va más allá en el tema de cómo nosotros como papás podemos conseguir los auxiliares. Es cómo la familia puede sobrellevar este tipo de diagnóstico.
Empezamos a tener dinámicas en casa donde nos tirábamos al piso, el papá de mi hijo y yo, y con un montón empecé a comprar un montón de rompecabezas y empezar a decirle, como taravilla, estábamos ahí de árbol y fuerte, ¿no? Y mi voz es fuerte porque llegó un punto en donde tuve que levantar la voz. Mis hijas hablan fuerte y el que era mi esposo también habla fuerte porque la dinámica que teníamos en casa era todo enfocado a que él pudiera aprender. Entonces empezamos con los juegos de mesa, empezamos con ir en el carro y entonces llevar esto, ¿no? Pero hay algo bien importante también, que creo que como papás a veces no sabemos manejarlo. Cuando tenemos otros hijos, requerimos explicarles este proceso porque ellos pueden sentirse que los estamos haciendo a un lado. Y posiblemente yo no lo supe manejar en ese momento. La noticia de tener un niño con una discapacidad es nueva. No sabemos cómo manejarla. Todo es nuevo. Todo es estar en la incertidumbre de qué sigue para él, qué va a seguir con nosotros, las terapias, los doctores, el proceso, la escuela. Yo recuerdo que decía, ¿qué va a pasar si mi hijo quiere tener esta profesión? ¿Cómo él va a crecer con esta discapacidad? Con este tema del bullying, con este tema de la escuela, que en los videos siguientes les voy a ir hablando cada una de las etapas que pudimos vivir en cada una de sus niveles educativos, y créanme que fue muy complicado. ¿Que tuvimos apoyo? Sí tuvimos apoyo, pero también tuvimos muchas puertas cerradas. Encontramos personas en las cuales se aprovechan de estos papás y te cobran más de lo que te tendrían que cobrar. Auxiliares que te pueden costar 8,000 pesos, que te los venden en 16,000 pesos los doctores. Y creo que esta parte tendría que ser como bien rigurosa en el tema médico, porque pues los papás no sabemos y llegamos a algo nuevo y nos encontramos con este tipo de doctores, buenos, malos, como sean, al final los podemos manejar como papás y nos hacemos expertos en este tema. Cuando a mí me pasó esto, cuando a mí me pasó que encontré tantas puertas cerradas en este proceso de mi hijo de los 6 meses, 4, ya que tenía 6 meses en ese tiempo, la primera vez que le pudimos poner unos auxiliares y pudo escuchar. Y creo que es un sentimiento tan hermoso el ver su sonrisa de como mamá, ver que hay algo más para él, que él podía ser un niño normal, aunque tuviera un aparatito en el oído, ¿no? Pero también entra la parte como esta de sentimientos encontrados, de decir, güey, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo soy la mamá de familia y soy la mamá de un niño que no sé cómo guiar? Porque al final mis hijas, pues las llevé conforme la sociedad nos va diciendo, ¿no? O sea, pero él, que es un niño normal, hoy lo entiendo, ¿no? Solo estoy como trayendo al frente todas estas partes que pudimos nosotros notar durante este proceso. Él aprendió a hablar, era el niño sordo que hablaba, trajo sus auxiliares durante todo este tiempo, y luego entra el tema de la guardería. Si la guardería estaba capacitada para tener a un niño con un problema auditivo. Y voy a parar aquí el video, continuamos con la parte 3.